no hay que olvidar que una de las cosas que menos se ha trabajado en los últimos años en Perú es la reforma estatal. Y esa reforma estatal pasa por reconocer que también las municipalidades tienen sus límites muy graves y que urge tener una reforma municipal. Creo que muchos ciudadanos, en las propias ciudades lo vemos, pero en el campo es más notorio todavía, o en los municipios que son de ámbito pobre, ¿no? Es muy notorio cómo las municipalidades tienen problemas de capacidad operativa. En términos, por ejemplo, de simplificación administrativa. Simplificación administrativa, logística, material, gestión, que la gestión municipal no está profesionalizada, ¿no? Entonces, el criterio para atender una población y descuidar otra, ¿cuál es? ¿No? Entonces, a veces simplemente pasa por repartir políticamente las atenciones, ¿no? O por tener un criterio más asistencial, ¿no? Entonces, es poco profesional, pero definitivamente cuando decimos hay que tener municipalidades modernas, en realidad, sí, ¿cómo se consigue eso? A través de una reforma municipal, pero no hablamos de reforma municipal, que hay que sincerar el asunto, ¿no? Entonces, hay municipalidades, y la gran mayoría tienen una concepción del municipio que viene de los años 60, o sea, casi mitad del siglo anterior. Entonces, el asunto es que estas no se han modernizado, no han sufrido una alteración radical, y por eso es porque son lentas, son burocráticas o no tienen capacidad de respuesta a ciertas demandas, ¿no? Entonces, esto es punto de por un lado, exigirle una renovación y una urgente reforma municipal, acompañada del mejoramiento de los procesos sociales que van en marcha. Yo creo que se ha avanzado mucho en ese aspecto, ¿no? Es esperar que si eso sucediera, podríamos tener en un plazo más o menos breve entidades mucho más potentes, porque a diferencia de otros años, ahora las municipalidades cuentan con más recursos. Christophe, tú, por ejemplo, ¿cómo ves este tema del desarrollo de lo social? ¿No? Que mencionó aquí que con respecto al tema de los actores, organizaciones sociales, sociedad civil, presentes en todo lo que es este proceso de concertación, ¿no? ¿Cómo podría mejorarse su participación, ¿no? Tal vez tú tienes o conoces alguna experiencia exitosa con respecto al tema, ¿no? Es cierto que muchos municipios están todavía en la visión que es el municipio que tiene que ser como un pequeño estado, que cumple a nivel local todo lo que el Estado no logró cumplir a nivel nacional. Entonces, de brindar todos los servicios, salud, educación, estado civil, saneamiento, etc. Y al mismo tiempo de organizar la vida de la sociedad en el territorio municipal. La gran dificultad es de tener gobiernos locales que logren, de un lado, tener una visión suficientemente clara de su territorio, de sus fuerzas, como para definir orientaciones, definir políticas, y al mismo tiempo de facilitar a los actores sociales del territorio la capacidad de expresar su creatividad. Y eso es notorio en el campo económico, donde muy pocos gobiernos locales logran definir políticas de incentivo económico que permitan a los actores locales de tener un marco en el cual trabajar, de tener acceso a los servicios a los cuales que necesita para desarrollar sus actividades, que sea en cuanto a la calidad de la energía,
que sea en cuanto a la posibilidad de tener acceso a lugares de almacenamiento, que sea en cuanto a la posibilidad de tener acceso a lugares para almacenar en frío, que sea en cuanto a la posibilidad de tener plataformas para pasar de un sistema de transporte a otro, lo que hace que los actores económicos puedan justamente estar en situaciones económicas favorables para desarrollar su actividad. Ahí el gobierno local o el gobierno regional tiene un papel muy importante que hacer. Y pocas veces entiende que es a ese nivel que puede favorecer dinámicas y que puede favorecer la expresión de los potenciales de su territorio. Entonces, hay ejemplos, ¿no?, que efectivamente en Francia, en África, donde municipios se concentran sobre políticas de incentivo y de crear condiciones para desarrollar ciertas cadenas productivas o cierto tipo de actividades económicas en un territorio. Pero para poder hacer eso, el gobierno municipal necesita, de un lado, tener un mínimo de competencias técnicas dentro de sus servicios, necesita tener una articulación con los niveles regionales, nacionales e internacionales para entender la situación de los actores económicos del territorio, y necesita tener un sistema de diálogo con esos actores económicos locales. Y a la par de eso, los mismos actores económicos del territorio tienen también que entender a la vez las limitaciones y las exigencias que el gobierno municipal puede tener, que sea en cuanto a su capacidad y en su nivel de atribución en lo económico, que sea también en sus exigencias de velar en el respecto de normas en cuanto al trabajo, en cuanto al respeto del medio ambiente, en cuanto a no intervenir